Descubrí que mi novia usaba su estatus para manipular y engañar, y cuando la enfrenté en público, me negó por completo. Así que destapé toda su farsa ante su familia y su círculo de élite. Hola, mi nombre es Gabriel. Tengo 31 años y soy director senior de producto en una de las compañías tecnológicas más importantes de la costa oeste. No voy a adornarlo, gano muy bien, tengo beneficios excelentes y me he construido una red de contactos sólida con los años. Y no soy de los que se dejan pisotear. Todo lo que tengo me lo he ganado con esfuerzo, y no tolero que nadie juegue conmigo. Fue entonces cuando apareció Marcela Landa en mi vida. Pequeña aclaración, no es su nombre real ni el de su familia, pero usaré este para contar la historia. Marcela, 28 años, era, en apariencia, la mujer perfecta, atractiva, elegante, segura de sí misma. Pero detrás de esa sonrisa impecable, se escondía alguien acostumbrada a salirse siempre con la suya. Su familia, de las de dinero antiguo, dinero serio. Su padre, Gustavo Landa, estaba al frente de Landa Capital Group, una firma privada de inversiones e inmuebles que controlaba media avenida El Encino, la zona más exclusiva de la ciudad. Su madre, Patricia, era toda una figura social, organizadora de eventos benéficos. Y su hermano, Tomás, ya destacaba en el ámbito político local. Era el tipo de familia que no solo asistía a clubes de campo, los poseía. Su apellido decoraba edificios, sus rostros aparecían en cada revista de eventos importantes. Yo llevaba saliendo con Marcela unos 6 meses. Se involucró muy rápido, demasiado, lo veo ahora. Comenzó a quedarse los fines de semana en mi casa, dejó ropa, zapatos, y no pasaba una hora sin que me enviara un mensaje. Decía que le encantaba que yo no fuera uno más del montón, sino un ejecutivo de tecnología con carácter. Eso decía ella, que tenía carácter. Marcela era adicta al estatus. Cada aspecto de su vida estaba cuidadosamente diseñado. Su ropa siempre de marca, siempre nueva. Repetir un atuendo no era una opción. Podía ser fotografiada en cualquier momento. Su agenda estaba repleta de brunches con influencers, lanzamientos de arte y galas benéficas. Hablaba de la gente como si fueran etiquetas. Ya no vamos a ese sitio, ahora está muy básico, o él quiere entrar en la lista de donantes de Encino, pero no es de nuestro nivel. Todo giraba en torno a la posición en una jerarquía invisible. Al principio no me molestaba. Pensé que era parte de su entorno. Era divertida, se movía bien en los eventos, conocía a todo el mundo. No lo vi como una señal de alerta. No entendí en ese momento que lo que realmente le gustaba era la imagen de estar conmigo, de dar ese paso más en su escalada social. Yo creía que lo nuestro iba bien, pero entonces comenzó la fase de integración. Sin previo aviso, empezó a llevarme a eventos minuciosamente seleccionados, donde todos los presentes eran celebridades locales o herederos de fortunas familiares. Me presentaba siempre igual: él es Gabriel, director senior en la empresa. Es de las personas más inteligentes que conozco, y lo admito, se sentía bien. Por un instante pensé que estaba entrando en un mundo al que antes no le daba importancia. Algunos de sus amigos comenzaron a seguirme en redes. Empezaron a llegar invitaciones, cenas privadas, lanzamientos exclusivos, veladas donde una botella de vino costaba más que mi primer coche. Sin darme cuenta, empecé a adaptarme a ese entorno. Un viernes por la noche, mi amigo Daniel y yo decidimos ir a tomar algo al Landing, un bar moderno donde se mezcla la gente de negocios con los viejos conocidos de familias adineradas. Marcela me había dicho horas antes que saldría a cenar con sus amigas. Incluso me mandó una foto de ellas en un restaurante elegante. Así que Daniel y yo tomamos una mesa, pedimos la primera ronda, y unos 20 minutos después la vi. Estaba en la barra, muy cerca de un tipo que jamás había visto. No era una escena inocente. Él tenía sus manos en su cintura, y ella le acariciaba el pecho como si estuvieran filmando un anuncio barato. Y entonces se besaron, sin vergüenza. Mi primera reacción no fue ni siquiera enojo, fue desconcierto. ¿Qué estaba viendo? Hacía solo 2 días habíamos hecho planes para el fin de semana. Me escribía cada noche para desearme buenas noches. Me levanté y caminé hacia ellos. Daniel intentó detenerme, pero ya era tarde. Me acerqué y dije solo su nombre: Marcela. Me miró. Por un instante, sus ojos se abrieron, sorprendida. La habían atrapado, pero de inmediato cambió su expresión. Su cara se endureció en una mueca falsa, teatral. ¿Qué haces aquí?, soltó con desprecio. Mantuve la calma. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa esto? Ella ni se inmutó. Se giró hacia él, me ignoró y dijo con burla: madura, Gabriel. No es asunto tuyo. Tenés razón, respondí. Con esto me quedó claro todo lo que no entendía. Noté cómo se tensó, herida en el ego. Y entonces vino el ataque. Patético. Estás armando una escena. Vete. La miré, sin perder la compostura. No te preocupes. Esta es la última vez que me ves cerca de este tipo de gente. Pero ella no había terminado. Se giró hacia el bar y gritó: alguien llame a seguridad. Este tipo me ha estado siguiendo toda la noche. El lugar se quedó en silencio. Todo el mundo me miraba. Antes de que pudiera explicar nada, 2 guardias me agarraron de los brazos. Intenté hablar, pero no me escucharon. Y ahí remató todo. Me miró a los ojos y dijo:
en voz alta para que todos oyeran, no he visto en mi vida a este hombre. Me echaron a la calle. Lloviendo, empapado, humillado. Pero algo se rompió en mí. No como imaginan. No fue rabia, fue determinación. De pie en medio de la calle, mojado hasta los huesos, solo dije, vas a arrepentirte. Pero ya será demasiado tarde. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad, sin encender las luces. No soy alguien impulsivo. Nunca lo fui. Lo que tengo lo conseguí pensando a largo plazo. Siempre he sido estratégico. Y ahí, en silencio, entendí algo. Marcela no iba a sentir ni una pizca de culpa, a menos que alguien se la hiciera sentir. Y su familia, claro, la iba a proteger. Porque así funcionan los Landa. No piden disculpas. Cuidan su imagen, incluso sabiendo que su hija es una persona despreciable. Me di cuenta de que ya no se trataba solo de lo que pasó en ese bar. Era sobre cómo iban a manejarlo ellos, y cómo podía usar eso a mi favor. Así que decidí el primer paso. No mensajes, no indirectas. Iba a enfrentar la fuente, en persona. Necesitaba mirar al padre de Marcela directamente a los ojos y darle una última oportunidad de actuar con decencia. Sabía perfectamente lo que vendría si no lo hacía. Ella contaría alguna historia para manipular la narrativa, que yo era inestable, posesivo, celoso, cualquier cosa que les hiciera quedar como víctimas. Y los Landa moverían sus contactos, harían sus llamadas silenciosas, y en cuestión de semanas yo sería un paria, mientras ella volvía a posar para las cámaras en galas benéficas como si nada hubiese pasado. Yo, por mi parte, sería el ex resentido y olvidado. Así que, tras dormir menos de una hora y tomarme 2 cafés cargados, conduje directamente hacia su propiedad. No vivían en una casa cualquiera. Aquello era una fortaleza. Rejas de hierro, un camino circular que parecía no terminar, jardines tan simétricos que bien podrían cubrir un campo de fútbol. Apenas me acerqué, un guardia de seguridad se interpuso. Di mi nombre. Para mi sorpresa, tras una breve llamada al interior, abrieron el portón. Supe entonces que Marcela aún no les había dicho nada. Ingenuamente, creí que tal vez todavía existía una posibilidad de que abordaran el asunto con algo de integridad. Los Landa siempre habían proyectado una imagen de orden y control, como si supieran cómo manejar cualquier problema sin perder la compostura. No esperaba una disculpa, pero sí que al menos reconocieran lo ocurrido y asumieran responsabilidad, aunque solo fuera para proteger su apellido. Gustavo Landa fue quien abrió la puerta. Ya nos habíamos estrechado la mano antes, incluso había mencionado más de una vez que admiraba mi carrera y respetaba mi enfoque para los negocios. Pero ese día me miró como si fuera un intruso cualquiera que se había colado por error. ¿Qué necesitas?, soltó, seco. No era una pregunta, era una forma de sacarme de encima. Manteniendo la calma, le respondí sin alterar mi postura. Su hija me humilló públicamente anoche, después de 6 meses de relación. Quiero que escuche esto de mi boca. Él soltó una risa breve, sin una pizca de humor, como si hubiese escuchado una anécdota insignificante. Gabriel, dijo con tono condescendiente, como si fuésemos amigos de toda la vida. Ustedes nunca fueron nada oficial. Estas cosas pasan. Es joven, hermosa, tiene dinero, puede divertirse. Me limité a escuchar. Luego siguió, con ese aire arrogante que lo envolvía. Tal vez simplemente se dio cuenta de que puede aspirar a algo mejor. Tendrás que aceptarlo. No vale la pena arrastrar a nadie por un malentendido. Algo mejor que yo. Ahí fue cuando todo encajó. No era solo Marcela actuando por capricho. Era toda una mentalidad familiar, una burbuja de privilegio y prepotencia. Para ellos, lo que había pasado no era más que un contratiempo menor. No entendían que fue una traición. En ese momento apareció Patricia en el umbral, impecablemente vestida con una bata de diseñador, seguramente lista para otro brunch de beneficencia. Esto no le incumbe a nadie, Gabriel, dijo con dulzura forzada. No hace falta generar drama donde no lo hay. Sostuve su mirada unos segundos. Por dentro ardía de rabia, pero por fuera estaba tranquilo. Ellos creían que esto se terminaba ahí, que yo me iría con la cabeza gacha y ellos podrían seguir fingiendo normalidad. No sabían que tenía más recursos de los que imaginaban. Entonces sonreí, una sonrisa pequeña, precisa. Acaban de hacerlo, dije. Que tengan un buen día. Di media vuelta y me marché sin decir una palabra más. De regreso a casa, la ira se había disipado. Ahora solo tenía claridad. Todo estaba encajando más rápido de lo que creía. Marcela era una oportunista egoísta. Eso ya no estaba en duda. Pero lo importante era el juego más grande. La familia Landa había dejado claro que protegerían su imagen, incluso si eso significaba ignorar la verdad. Confiaban en que su dinero y conexiones mantendrían el escándalo en silencio. Pero yo sé algo sobre familias como la suya. Viven y mueren por su reputación. Y acababan de entregarme la herramienta perfecta para destruir la suya, con precisión quirúrgica. Lo había sentido desde el principio. Esa familia no solucionaba problemas, los enterraba. Todo giraba en torno a las apariencias. Si Marcela metía la pata, se cerraban filas a su alrededor, modificaban los hechos y reescribían la historia. Su mundo era uno donde la verdad no importaba. Solo importaba la versión que mejor se pudiera vender. Gustavo no resolvía conflictos, los financiaba hasta que desaparecían. Patricia dominaba el arte de la negación elegante,
transformando escándalos en simples malentendidos. Y Tomás, su hijo, vivía para las apariencias. Todos hablaban en ese idioma silencioso en el que la verdad no era lo que ocurrió, sino lo que podían convencer al mundo de que había ocurrido. Si Marcela era descubierta mintiendo o destruyendo algo, no pensaban, debe hacerse responsable. Pensaban, como lo maquillamos para salir limpios. Yo los había visto antes hacer eso. En su momento, pensé que era solo parte del estilo de vida de los ricos. Ahora sabía que no era casualidad, era su método, y ya sabía cuál sería su próximo movimiento. No tenía que apresurarme, solo debía jugar con inteligencia. Aún así, una parte de mí necesitaba entender cuándo había comenzado todo esto, qué tan profundo llegaba. No estaba pensando en venganza, buscaba la verdad. Al llegar a casa, dejé las llaves sobre la mesa, me serví un trago y encendí el portátil. Mi objetivo era claro, repasar nuestros mensajes, fotos, publicaciones. Detectar el momento exacto en que Marcela empezó a distanciarse o cuando las piezas dejaron de encajar. Era una mezcla de instinto y costumbre. Soy alguien que piensa en sistemas. Cuando algo falla, rastreo la causa raíz. Empecé con el historial de mensajes. Los primeros meses eran normales, comunicación constante, planes para el futuro, citas, escapadas. Ella parecía comprometida, o lo fingía muy bien. Luego, hace unas 4 semanas, noté cambios sutiles, respuestas más lentas, menos detalladas, excusas vagas para cancelar planes 2 fines de semana seguidos. Dijo que tenía compromisos familiares y que debía ayudar a su madre con la organización de un evento benéfico. Luego fui a su Instagram. Había quitado la etiqueta en algunas de nuestras fotos. Las que no eran claramente de pareja seguían ahí, pero las que sí lo eran habían desaparecido sin aviso. Entonces recordé que 2 noches antes del desastre en el pub, Marcela me había mostrado algo en su cuenta privada de Instagram desde mi portátil. Salió apurada y dejé la pestaña abierta, por si acaso. Estaba todavía logueada. Primero revisé su feed principal, la misma perfección de siempre, fotos de viajes, causas sociales, publicaciones motivacionales. Nada llamativo, pero luego abrí los mensajes privados, y ahí estaba todo. No solo uno, varios hombres. Comencé a revisar uno por uno los mensajes. El tipo del bar al que habíamos ido aparecía ahí, con conversaciones que se remontaban al menos a un mes atrás, planes para verse, comentarios coquetos, charlas a altas horas de la noche. Luego había otro hombre, un ejecutivo de inversiones de nivel medio, relacionado con los círculos de negocios del padre de Marcela, que claramente pensaba que su relación con ella iba en serio. Y un tercero, un abogado al que no reconocí, pero que también le dejaba halagos y trataba de concertar un encuentro, escribiéndole cosas como, avísame cuando tengas tiempo. Al principio, sentí incredulidad. Luego todo se transformó en una certeza incuestionable. Esto no era algo impulsivo ni aislado. Marcela llevaba semanas manejando varias opciones al mismo tiempo sin que yo me enterara. Me quedé mirando la pantalla en silencio, con una sensación amarga en el pecho. Marcela nunca había sido impulsiva. Era meticulosa con su imagen, siempre pendiente de lo que decía, con quién se relacionaba, qué vestía, a quién elegía como pareja. Esto no se trataba de mí, sino de poder, apariencia y acceso. Mientras yo pensaba que estábamos construyendo algo auténtico, ella simplemente ejecutaba su estrategia habitual. Aún no tenía claro qué iba a hacer, pero sí sabía que no debía reaccionar con rabia. No iba a mostrar mis cartas. Tenía que observar. Había otra cosa que me rondaba la cabeza. ¿Cuántas veces había hecho lo mismo? ¿Cuántas personas habían caído en su juego sin decir nada? Porque si algo detestaba más que ser utilizado, era saber que alguien manipulador salía impune una y otra vez. Y en ese momento, algo en mí cambió. Ya no se trataba solo de dejar en evidencia a Marcela, sino de asegurarme de que este patrón no siguiera repitiéndose sin consecuencias. A veces, la mejor manera de enfrentar a personas como los Landa es dejar que sigan creyendo que tienen el control, hasta que caen en su propia trampa. Cerré la laptop. Decidiría al día siguiente. Por ahora, tenía la confirmación que necesitaba. Esto no era un desliz de una noche, era una conducta constante y más profunda de lo que imaginaba. No dejaba de pensar en lo que había visto, cómo jugaba con varios hombres como si fuera una especie de pasatiempo, cómo me eliminó discretamente de sus redes sociales como si fuera un objeto viejo. Y lo peor de todo era que ella seguía convencida de que tenía la ventaja. Pensaba que yo me quedaría callado, avergonzado, o que incluso volvería arrastrándome, suplicando por atención. En su mente, si un hombre le respondía después de una humillación, ya lo tenía de nuevo a sus pies. Así de simple. Pero Marcela no me conocía. Esa mañana, mientras desayunaba solo con café y huevos, tracé mi plan. No iba a encararla. No todavía. Eso sería un desperdicio. Un arrebato emocional le daría tiempo para inventar una historia, victimizarse, desviar la atención antes de que la verdad saliera a la luz. No, la iba a dejar actuar. Las personas se muestran más cuando se sienten seguras. Y Marcela, claramente, pensaba que tenía el control absoluto. Así que le di cuerda. Respondí uno de sus mensajes antiguos, algo simple, algo que parecería escrito por alguien confundido, aún dolido pero con esperanza. Hola,
Han sido días difíciles. Estoy tratando de procesarlo todo. Espero que estés bien. En menos de 5 minutos, llegó su respuesta. Me alegra que escribas. Yo también he estado pensando en nosotros. Tal vez podríamos hablar pronto. Ahí estaba la estrategia. Marcela no solo jugaba con las emociones, tenía un esquema de control bien armado, el mismo que usaba para mantener varios hombres a su alrededor, disponibles si algún día los necesitaba. Y yo iba a dejarla creer que había vuelto a su órbita. No me costó nada. La mayoría de los mensajes que le mandaba eran fórmulas básicas, cosas que uno encuentra en cualquier hilo de consejos sobre citas: mostrar algo de interés, luego tomar distancia, crear espacio. Ella respondía al pie de la letra. Para alguien que se creía tan sofisticada, era muy predecible cuando su ego entraba en juego. Durante los días siguientes, espacié mis respuestas. A veces contestaba rápido, otras veces tardaba, siempre con ese tono ambiguo de estoy confundido, pero te extraño. Daniel, mi amigo, no paraba de reírse. Bro, realmente cree que sigues enganchado. Seguí así. Cuanto más cómoda se sienta, más se va a mostrar. Y tenía razón. Al final de esa semana, Marcela ya era quien iniciaba las conversaciones. Me enviaba selfies, mensajes coquetos, incluso mencionaba lo de extraño que había sido lo del bar y que sentía que había estado mal. Ni una disculpa, por supuesto, solo lo justo para lanzar el anzuelo. Yo seguí el juego. Nunca mencioné el incidente, ni le pregunté por los otros hombres. Solo la dejaba hablar. Mientras tanto, observaba cada publicación, cada foto donde la etiquetaban. Su cuenta privada de Instagram seguía activa y sin restricciones. No se había dado cuenta. Gente como Marcela no puede evitarlo. Se cree en su propia historia. Cuanto más alimentas su ego, más descuidados se vuelven. Lo veía en tiempo real. Seguía hablando con los otros, manteniendo sus opciones abiertas. Y al mismo tiempo, pensaba que me estaba recuperando, poco a poco. Era casi admirable su habilidad para la manipulación. Un minuto le decía a un ejecutivo financiero que era increíble y organizaba una cita, y al siguiente me proponía tomar un café para hablar. Le daba esperanzas dosificadas. Tal vez, necesito tiempo, no sé si puedo confiar aún. Ella respondía como si todo fuera posible. Tómate tu tiempo, estoy aquí si quieres hablar. Cebo, anzuelo, pesca. Mientras más observaba, más evidente era que Marcela no iba a parar hasta sacarme todo el provecho posible. Y en su mente arrogante, ya estaba planeando cómo iba a manipular la historia para quedar como la víctima si todo se venía abajo. Pero yo ya no estaba enojado, estaba intrigado. Era como ver a una estafadora que no se había dado cuenta de que su objetivo había cambiado las reglas. Sin embargo, todavía no era momento de actuar. Me faltaba una pieza. ¿Cuál era su verdadero plan? ¿Solo me quería por ego, por imagen pública? ¿O había algo más? Tenía el presentimiento de que había una motivación adicional. Alguien como Marcela no deja cabos sueltos sin motivo. Y considerando lo rápido que intentaba reconectarse conmigo, sospechaba que había algo más detrás. Así que esperé. Jugué mi papel. Contesté a su ritmo. Mantuve la ilusión de que ella llevaba las riendas. Porque cuando cometiera un error, y lo haría, el guión ya no lo escribiría ella. Y pasó. Ella seguía con lo suyo. Su cuenta privada seguía llena de mensajes. El tipo del bar aún estaba en juego. El ejecutivo también. Y ese abogado, tan iluso, aún pensaba que tenía una oportunidad. Todo mientras se deslizaba en mis mensajes como si nada de eso estuviera ocurriendo. Yo, por mi parte, seguía respondiendo de forma medida, educada, reservada, lo suficiente para que pareciera real. Y mientras más dudaba, más insistente se volvía ella. Llegó el momento de actuar. Reuní todo, capturas de pantalla, mensajes, notas de voz, fechas superpuestas, y contacté a los otros hombres, uno por uno, sin drama, solo datos, sin acusaciones. Solo les dije: tal vez te interese ver esto. Las reacciones fueron variadas. El ejecutivo estaba furioso. Le presenté a mis socios. Me dijo que tú eras un loco que la acosaba en el trabajo. El abogado, al hablar conmigo por teléfono, solo suspiró. Me dijo que no salía en serio con nadie desde hacía un año. Es buena, hay que admitirlo, muy buena. El tipo del bar se quedó en silencio unos minutos, procesando todo. Luego, con resignación, soltó: así que nos engañó a todos. Perfecto. ¿Y ahora qué? Fue entonces cuando lo dije con claridad. No vamos a enviarle mensajes. No vamos a encararla. No vamos a perder el control gritándole. Vamos a hacer lo que nunca ha enfrentado: consecuencias, y lo haremos de forma limpia. Todos estuvieron de acuerdo en principio, pero cuando empezamos a debatir cómo llevarlo a cabo, la conversación se desvió rápidamente. En un momento, el tipo del bar casi arruina todo. Quería enfrentarla en persona y dejarla en evidencia frente a todos. Tuve que detenerlo. No, le dije firmemente. Esto solo funcionará si lo hacemos de manera quirúrgica. Un solo error y ella se convertirá en víctima. Y entonces lo arruina todo. Accedió a calmarse, aunque a duras penas. Discutimos varias ideas. Primera opción: ir a una fiesta donde sepamos que estará, rodearla entre todos y forzarla a explicar lo inexplicable. Se desmoronaría en el acto, aseguró el del bar. Pero el abogado respondió: ¿y luego qué? Pareceremos un grupo de ex despechados acosándola. Ella giraría todo,
se haría la víctima y su familia controlaría el daño antes de que la historia saliera del salón. Y tenía razón. La mayor arma de Marcela no era su belleza ni su carisma, sino su habilidad para mantener siempre una apariencia creíble. Esa cara de yo, que había perfeccionado desde niña. Segunda opción, filtrarlo todo a la prensa. Conozco a alguien en un medio importante, dijo el financiero. Le pasamos toda la información y la pondrán en portada el lunes. Yo no lo veía viable. Su familia pondría dinero, ella lloraría en cámara y luego estaría en 3 podcasts contando su versión. Eso no es justicia. Es una oportunidad de relaciones públicas que ella sabría cómo manejar. Necesitábamos algo que escapara a su control. Algo que ni siquiera sus contactos pudieran frenar. Tercera opción, arrasar con su círculo social. Podemos enviar capturas de pantalla a sus amigas, propuso el tipo del bar, que la destrocen entre ellas. Pero el abogado lo desestimó de inmediato. No sirve, ya mintió y la creyeron. Si lo hacemos así, solo pareceremos obsesionados. Si esto va a pasar, tiene que ser público, directo y sin filtros. Discutimos todo tipo de ideas, fingir nuevas relaciones, provocar un encuentro inesperado en un bar, incluso pagar a alguien para reunirnos a todos en una exposición de arte. Pero todo sonaba infantil, reactivo y poco eficaz. Entonces propuse lo inesperado. ¿Y si dejamos que crea que la están celebrando? Todos se detuvieron. Continué. Marcela me invitó a la gala que organiza su madre. Invitados de alto perfil, prensa, políticos, figuras sociales. Quiere demostrar que seguimos juntos, que nada la toca. Ahí fue cuando el financiero se inclinó hacia adelante. ¿Y si la dejamos entrar en el centro de atención, y luego apagamos las luces? Asentí. Preparamos un vídeo. Cada uno cuenta su historia. Directo a cámara. Sin efectos. Sin drama. Solo hechos. Yo cierro con un mensaje personal y menciono lo que su familia me dijo cuando intenté hablarles. Sin insultos. Sin exageraciones. Solo un homenaje a su legado. El abogado se mostró convencido. ¿Funciona? ¿Es limpio? Es innegable. Si lo pones en medio de la gala, no hay forma de que lo repare. El tipo del bar sonrió por primera vez. ¿Salvaje? Me apuntó. Pasamos 3 días armando los clips. Nada de música, ni cámara lenta. Solo declaraciones. Cada uno grabó su segmento como si fuera un testimonio judicial. Firme. Claro. Sin adornos. Yo mismo edité el vídeo. 6 minutos exactos. 6 minutos devastadores. Tan cuidadosamente editados como Marcela había fabricado su vida falsa. Llevé el pendrive al encargado del sonido. Le dije que era un tributo preparado por su novio y que ella quería que se proyectara después del postre. No hizo preguntas. Marcela seguía sin sospechar nada. Me mandaba mensajes sobre el código de vestimenta. Me escogió la corbata. Me sonrió cuando le dije que tenía una sorpresa para su madre. Creía que había ganado. Me presenté con traje negro. Ella lucía un vestido plateado, de espalda descubierta, que relucía como una sirena ansiosa por atención. Apenas llegamos, la rodearon. Estaban todos, su familia, sus amistades falsas, influencers herederos, políticos de tercera fila, de todo. Yo brindé con algunos, dejé que ella hiciera su número de reina del evento. 90 minutos después, el momento llegó. Todos conversaban entre postres, con copas en mano, cuando el anfitrión pidió silencio. Tenemos un vídeo especial del encantador Gabriel, el novio de Marcela. Las luces bajaron. Ella me tomó la mano y la apretó. Se notaba emocionada. Apoyó su mano en mi brazo, orgullosa de que hubiese preparado algo significativo. No tenía idea. La pantalla se iluminó. El primero en aparecer fue el chico del bar. Estaba en su sala, con la cámara apoyada en algo inestable. Su voz era serena, pero sentida. Conocí a Marcela por unos amigos. Al principio todo fue divertido, informal. Me dijo que no estaba lista para algo serio, que había salido lastimada. Lo respeté. Le di espacio. Intenté comprenderla. Pero después me hizo sentir que yo era quien fallaba, que no daba lo suficiente, mientras salía con otros 2 tipos. Me culpaba de no estar comprometido, cuando ella nunca lo estuvo. Me hizo dudar de mí mismo. El ambiente se tensó. Marcela retiró lentamente su mano de la mía. Luego habló el financiero. Yo pensé que era real. Me decía que yo era distinto, que no estaba con ella por su apellido. Se abría conmigo, decía que estaba harta de que la usaran. Así que mantuve todo en privado. Nada de fotos, nada público. Pensaba que la protegía, pero salía con otros mientras decía que tenía compromisos familiares. No fue solo una mentira. Me hizo creer que yo era el problema. Algunos comenzaron a moverse incómodos en sus asientos. Después apareció el abogado, como si estuviera frente al jurado. Me dijo que conmigo se sentía segura, que podía hablar sin miedo. Le abrí mi mundo. Me hablaba de relaciones pasadas, de buscar estabilidad. Mientras tanto, salía con más personas. Me enteré cuando uno de ellos me escribió,
pensando que yo era su pareja. Aún entonces, Marcela intentó hacerme pasar por un amigo malinterpretando señales. No fue solo una infidelidad, fue una traición directa a la confianza. Ya nadie tocaba la comida. Las copas, intactas. Y finalmente, aparecí yo, mi rostro frente a la cámara, tranquilo. Estuve con Marcela 6 meses. Hablamos de mudarnos juntos, de tener un perro. Me dijo que quería algo real después de sentirse vacía por tanto tiempo. La creí, me abrí, me comprometí. Y entonces la vi en un bar, abrazando a otro, como si yo nunca hubiese existido. Cuando la enfrenté, me miró a los ojos y le dijo al guardia que no me conocía. Fui a hablar con los padres de Marcela al día siguiente para contarles lo que había ocurrido. Su padre me miró con una sonrisa y dijo algo que me dejó helado. Tal vez simplemente se dio cuenta de que podía aspirar a algo mejor. En ese momento entendí que no se trataba solo de una traición personal. Era mucho más profundo: imagen, control, narrativa, y la facilidad con la que descartaba a las personas cuando ya no le servían. Por eso hice el vídeo, no para atacarla, sino para que, por fin, se escuchara nuestra versión. Porque ella nunca nos dio esa oportunidad. La pantalla se volvió negra al final. No hubo música, ni transiciones suaves, solo silencio. Cuando las luces volvieron, la sala permanecía en absoluto silencio. Nadie aplaudía, nadie se movía. Se oyó a alguien al fondo murmurar: «Dios mío». «Marcela». Ella seguía mirando al frente, completamente pálida, sin pestañear. Su madre se levantó con lentitud. Quiso decir algo, pero las palabras se le quedaron atoradas. Su hermano Tomás mantenía la vista clavada en el suelo. Yo tomé mi vaso, le hice una seña sutil al DJ y me alejé hacia una esquina del salón mientras la música volvía a sonar. No pasó mucho tiempo antes de que el vídeo se hiciera viral. Su madre intentó intervenir, sus redes sociales desaparecieron. Y luego, se quebró. Una mañana me desperté con 6 llamadas perdidas de Marcela y una avalancha de mensajes. Desde la gala, no había recibido ni una sola disculpa. Pero ahora, de pronto, tenía mucho que decir. Uno de sus mensajes decía: «Tienes que arreglar esto ya. Has humillado a mi familia con una serie de mentiras tergiversadas. Me pintaste como una manipuladora sin alma. Eso es difamación». Gabriel, ¿acaso sabes siquiera lo que significa esa palabra? Era algo privado. Esos hombres sabían a lo que se metían. No soportaste que siguiera con mi vida. Vas a retractarte públicamente y declarar que el vídeo es falso. Si no lo haces, mi familia tomará medidas legales contra ti. No es una broma. Ese último mensaje venía acompañado de una captura de pantalla de un modelo de carta de cese y desistimiento. Muy intimidante. No respondí, solo seguí leyendo. 3 horas después, recibí un correo formal con un archivo PDF adjunto de un bufete local. Uno que ni siquiera conocía, seguramente lo contrataron a toda prisa. El contenido era una amenaza disfrazada de demanda. Debía emitir una disculpa pública, declarar que el vídeo había sido manipulado y que su contenido era falso. Me acusaban de difamación intencional, acoso emocional y daño a la reputación. Pero cada parte de ese vídeo estaba respaldada. Capturas de pantalla, fechas, mensajes directos. No había una sola afirmación sin prueba. Ella podía gritar difamación todo lo que quisiera. La verdad tenía respaldo, y yo la había archivado 3 veces. El ultimátum era claro: 72 horas para retractarme, o iniciarían acciones legales. Leí todo 2 veces, pero no me alteré. No tenía motivos para hacerlo, porque hay algo que Marcela olvidó. Uno de los hombres que aparece en el vídeo, el abogado. Lo llamé, le conté lo que estaban intentando, le envié el PDF y le pregunté si estaría dispuesto a redactar la respuesta. Él conocía mejor que nadie la situación. No lo dudó ni un segundo. Dijo que lo haría encantado. Menos de 24 horas después, la respuesta fue enviada a los Landa, firmada por un abogado con una década de experiencia y especializado en litigios civiles. En resumen, el vídeo estaba amparado como expresión protegida. Ningún fragmento era falso. Todo había sido grabado con consentimiento. Personas relatando sus vivencias reales. Los propios mensajes y acciones de Marcela confirmaban cada punto expuesto. El escrito también advertía que, de recibir otra amenaza, se iniciarían acciones legales en su contra, citaciones, contrademandas y procedimientos públicos. Además, incluía una declaración de intención para presentar una denuncia por acoso si seguían intentando intimidarme. Aclaro, este abogado no me representaba oficialmente, solo redactó la respuesta como un favor personal. Luego me recomendó a un despacho de confianza. Yo mantuve todo limpio. Ellos no respondieron, ni a mí, ni a él, nada. Desde ese momento, todo empezó a desmoronarse rápido. Al final de esa misma semana, ya corría el rumor de que había sido retirada de 3 eventos benéficos. No hubo comunicados, solo su nombre eliminado de los carteles. Sus redes sociales entraron en modo reinicio total. Entonces vinieron las mentiras desesperadas. Capturas de pantalla filtradas, mensajes de ella diciendo que los hombres del vídeo la manipularon para fingir testimonios, o que habían creado audios falsos con su voz. Una versión aseguraba que yo era un ex obsesionado y controlador. Otra,
que había hackeado su cuenta y sacado cosas de contexto. Nada de eso funcionó. Ya nadie creía. Ese es el problema con las personas que viven de su imagen. Una vez que se resquebraja, todo lo que hay debajo se ve patético. Lo último que supe fue que se estaba tomando un tiempo para enfocarse en su bienestar. En otras palabras, se estaba escondiendo y rezando para que la gente se olvidara. Pero no lo harán, porque no solo mintió, también humilló, usó la vulnerabilidad de otros como arma y, cuando quedó expuesta, no pidió perdón. Redobló la apuesta y trató de salirse con amenazas. Yo no inventé nada, solo le di voz a la verdad. Actualización. Han pasado algunas semanas desde que todo estalló, la gala, el vídeo, las amenazas legales, el intento patético de cubrirlo todo con una falsa narrativa pública. Muchos me han preguntado cómo estoy, qué pasó después. Y aquí estoy. No me había dado cuenta de cuánta energía me robaba Marcela hasta que dejó de estar presente. Las dudas constantes, el desgaste emocional, el esfuerzo por adaptarme cada día a la versión que ella necesitaba de mí. Todo eso desapareció. Ahora me despierto temprano, voy al gimnasio sin revisar el teléfono 5 veces, llego al trabajo y disfruto de estar ahí. Mi equipo lo ha notado. Daniel lo notó. La semana pasada me dijo: por fin pareces estar al mando de tu propia vida otra vez. En lo profesional, me está yendo mejor que nunca. De hecho, todo esto, irónicamente, amplió mi red de contactos. Y Marcela, por su parte, ha desaparecido del radar. No la he vuelto a ver. No hay apariciones públicas. Lo último que supe es que su familia está reconsiderando su participación en todo lo que implique visibilidad. Estrategia clásica de los Landa. No reconocen errores, solo rehacen la historia y siguen adelante como si nada. Pero la gente recuerda. Así que sí. Estoy bien, no porque haya ganado algo, sino porque me liberé de una mentira constante. Ya no tengo que justificarme, ni vivir pendiente de lo que otros decidan creer. Lo más valioso que me dejó todo esto no fue el escándalo, fue el silencio después. Ese espacio en el que por fin puedo respirar, hacer las cosas a mi ritmo, y no bajo la sombra de alguien más. Agradezco a quienes escucharon mi versión sin prejuicios, y a quienes decidieron mirar más allá del espectáculo. No busco venganza, ni fama, ni siquiera reconocimiento. Solo necesitaba recuperar mi paz, y hoy, por primera vez en mucho tiempo, siento que es mía otra vez. Marcela sigue desaparecida del entorno público. Su familia ha guardado silencio y, como siempre, evita hablar del tema. Pero no hace falta que lo hagan. Las piezas se reacomodaron por sí solas. Y si algún día ella decide enfrentar lo que ocurrió con honestidad, será asunto suyo, ya no mío. Porque lo que yo necesitaba, ya lo recuperé: claridad, dignidad y libertad.